Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Juan inicia su evangelio con la frase: «En el principio existía el Verbo». Esta frase denota el tiempo más remoto que se pueda concebir. Hace referencia al tiempo antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio. Es decir, la eternidad pasada. Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en las primeras palabras y párrafos de sus escritos los temas que luego desarrollarán. Así lo hace Juan, cuya agenda temática forma parte de un gran barrido cósmico que describe verdades primordiales acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso a la etapa previa a la creación. Esta presentación que hace Juan al comienzo del Evangelio ofrece a los lectores, quienes ya saben que Jesús es el Mesías, una ventaja que no tenían los personajes del propio libro. El lector puede ver claramente los grandes temas a los que el evangelista vuelve al contar la historia de Jesús. Estos grandes temas se sitúan dentro del período histórico de la vida terrenal de Jesús. En este video y en las diferentes secciones estudiaremos el prólogo al Evangelio de Juan, que comprende Juan capítulo 1, de los versículos 1 al 18, donde el evangelista resumirá sus temas principales. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, en el principio, el Logos divino. Segundo, la palabra hecha carne. Tercero, oír o no oír la palabra. Cuarto, temas que reaparecen, creer y no creer. Quinto, temas que reaparecen, gloria. En el principio, el Logos divino. Iniciaremos leyendo Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos: ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo? Para responder este interrogante, recordemos que el Evangelio de Juan comienza con un asombroso pensamiento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. El apóstol Juan presenta a Jesucristo como el Verbo o la palabra, en griego logos, revelando varias verdades fundamentales sobre la identidad y naturaleza de Jesús. Estos versículos revelan lo siguiente sobre Jesucristo. Primero, la preexistencia de Cristo. Segundo, la divinidad de Cristo. Tercero, el poder creador de Cristo. Cuarto, Cristo como fuente de vida. Quinto, Cristo como luz para la humanidad. Sobre la preexistencia de Cristo. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación. En el principio. El Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. Juan afirma así la existencia eterna de Jesús, lo que indica que Cristo existía antes de la creación del mundo y de todo lo que existe.
sobre la divinidad de Cristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan declara: Y el Verbo estaba con Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, el evangelista afirma que Dios el Hijo está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sea cual fuere el significado de esas palabras, una cosa es segura: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y luego dice: Y el Verbo era Dios. Pero ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios? El pasaje describe al Verbo como con Dios y al mismo tiempo siendo Dios. Puede parecer confuso al principio. Sin embargo, la clave para entenderlo se encuentra en el idioma original en que fue escrito, el griego. En griego hay un artículo definido, él, pero no existe un artículo indefinido equivalente a un o uno en español. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, él, en griego, indica particularidad, es decir, un objeto o persona en particular. Analicemos estas dos frases en particular. La primera, y el Verbo estaba con Dios. La segunda, y el Verbo era Dios. Veamos la primera frase, y el Verbo estaba con Dios. El término Dios tiene en el original en griego el artículo definido, él. Por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. Y el Verbo estaba con el Padre. El hecho de que el Verbo estaba con Dios, es decir, con el Padre, enfáticamente declara que Él era un ser completamente distinto del Padre. Ahora analicemos la segunda frase, y el Verbo era Dios. El término Dios no lleva el artículo definido, lo que en este contexto señala las características de la divinidad y no a una persona en particular. Juan deja claro que Jesús es Dios. No es el mismo Dios el Padre, sino Dios el Hijo o el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Lo que Juan quiere decir es que el Verbo participaba de la esencia de la deidad, que era divino en el sentido máximo y absoluto. Ahora expliquemos sobre el poder creador de Cristo. En el versículo 3 se dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo no solo participó en la creación, sino que fue el agente activo en ella. Es decir, todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Dios, el Hijo, el Dios creador. Esto reafirma su poder y autoridad divina sobre el universo. Ahora analicemos sobre Cristo como fuente de vida. En el versículo 4, Juan declara que en Él estaba la vida. Jesús es la fuente de toda vida física y espiritual, y solo a través de Él se obtiene la vida eterna. Juan también piensa en la vida espiritual y, más particularmente, en la vida eterna, a la cual tiene acceso todo aquel que recibe a Cristo y cree en Él. Ahora veamos Cristo como luz para la humanidad. Finalmente, en el versículo 5, Cristo es presentado como la luz que resplandece en las tinieblas. Esto simboliza su papel de iluminar a un mundo caído, trayendo la verdad y la salvación. Aunque el pecado y las tinieblas han tratado de ocultar esta luz, no han podido apagarla. El pensamiento inspirado dice al respecto: Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria.
la palabra hecha carne. En esta sección la iniciaremos leyendo Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 y el versículo 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos: ¿Qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías o Cristo, sino con el término logos, que traduce la palabra. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos o esferas. ¿Sabes cuáles eran esos dos ámbitos o esferas? La primera, la esfera celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta. La segunda, la esfera terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término logos o la palabra de una manera completamente diferente al uso que le daban los filósofos. Aquí Juan emplea el término para designar a Cristo, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad de Dios el Padre. Juan sostiene que el verbo, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. Dios se hizo carne. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. Dediquemos unos minutos analizando Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la expresión «y el verbo se hizo carne», la frase «se hizo» es una traducción del verbo griego hionomai. Este verbo significa llegar a ser y está en tiempo aoristo, tiempo pasado. Este tiempo aoristo en el griego implica una acción puntual en el pasado. El mensaje claro de parte de Juan es que en el devenir del tiempo, tiempo pasado desde la perspectiva de Juan, Dios, el Hijo, el Cristo, el Verbo de Dios, llegó a ser algo que no era antes de su encarnación, llegó a ser totalmente humano y totalmente divino. ¡Qué misterio! En Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida como habitó es el griego eskenoo, que significa colocar una tienda de campaña o acampar. Juan alude a Éxodo capítulo 25, versículo 8.
y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí vemos que Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Del estudio de hoy podemos extraer 3 aplicaciones espirituales significativas. Primero, la cercanía de Dios a la humanidad. Segundo, el llamado a reflejar el carácter de Cristo. Tercero, la esperanza de la redención. La cercanía de Dios a la humanidad. Dios el Hijo, la segunda persona divina de la deidad, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, quien es conocido con el nombre de Jesús. Esta verdad nos recuerda que Dios no es un ser distante o indiferente, sino que está profundamente interesado en nuestra vida y ha decidido estar cerca de nosotros. Espiritualmente, esto nos invita a cultivar una relación personal con Cristo, confiando en que Él comprende nuestras luchas y nos acompaña en cada momento. El llamado a reflejar el carácter de Cristo. Dios el Hijo o Jesucristo no solo vino a vivir entre nosotros, sino que mostró la gloria de Dios a través de su vida, lleno de gracia y de verdad. Esto nos desafía a seguir su ejemplo y vivir una vida que refleje estas cualidades del carácter divino. Como cristianos, debemos esforzarnos por ser instrumentos de gracia y portadores de la verdad, mostrando el carácter de Cristo en nuestro trato con los demás. Sobre la tercera aplicación espiritual, la esperanza de la redención, podemos concluir lo siguiente. El hecho de que Dios el Hijo se hizo carne no solo nos muestra su cercanía, sino también su misión de salvarnos. Al tomar nuestra naturaleza, Él se identificó con nosotros para ofrecernos salvación y vida eterna. Espiritualmente, esto nos da esperanza en medio de nuestras dificultades y pecados, sabiendo que Jesús ya ha hecho posible nuestra redención. Esta verdad nos anima a vivir con fe y esperanza, sabiendo que en Cristo tenemos la promesa de una vida eterna y restaurada. Oír o no oír la palabra. El apóstol Juan describe una realidad dolorosa sobre cómo muchas personas responden a Jesús. Veamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Teniendo en cuenta el relato anterior, responde: ¿Qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús? Según estos versículos, a pesar de que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los seres humanos, gran parte del mundo no lo reconoce ni lo acepta. Aquí Juan describe 2 aspectos de la dura realidad acerca de cómo responde la gente a Jesús. El primer aspecto, rechazo por parte del mundo. El segundo, rechazo por parte de su propio pueblo. Veamos el primer aspecto, rechazo por parte del mundo. El prólogo, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, describe no solo quién es Jesucristo, el Verbo, Logos, sino también cómo se relacionaba con él la gente del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 9, se le llama la luz verdadera, que ilumina a toda persona que viene al mundo. Esa luz ilumina el mundo, haciéndolo comprensible.
como dice el apologista cristiano anglicano medievalista Clive Staples Lewis. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Se observa las implicaciones de lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Aunque la luz llega a todos, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús, la luz del mundo. Sobre el segundo aspecto, rechazo por parte de su propio pueblo, Juan resalta lo siguiente: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La expresión lo suyo, traducida del griego taidia, que significa su propia casa, es decir, esta expresión idiomática hace referencia a que el Mesías vino a su propio pueblo, la casa de Israel, y la inmensa mayoría no lo recibieron como Mesías. A pesar de las profecías que anunciaban su venida, su propio pueblo lo rechazó. Este rechazo se extiende a nuestros días a quienes, por diversas razones, no aceptan el llamado de Jesús a la salvación. En Romanos, desde el capítulo 9 hasta el 11, Pablo trata el mismo trágico tema, el de muchos judíos que rechazaron a Jesús. Veamos un ejemplo. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo aquí describe cómo Israel, en su búsqueda de justicia a través de la ley, tropezó con Cristo, quien fue para ellos una piedra de tropiezo, y terminaron rechazándolo. Pero Pablo no termina con una nota negativa, sino diciendo que muchos judíos, junto con los gentiles, aceptarán a Jesús como su Mesías. De hecho, advierte a los gentiles que no se jacten contra los judíos. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está explicando el apóstol Pablo? Aquí, en Romanos capítulo 11, versículo 24, el apóstol Pablo habla de: primero, olivo silvestre y buen olivo. Segundo, injerto de ramas. Tercero, ramas naturales injertadas de nuevo. Con la figura olivo silvestre y buen olivo, Pablo compara a los gentiles con un olivo silvestre, que representa a aquellos que no formaban parte originalmente del pueblo de Dios, Israel. La imagen, el buen olivo, representa a Israel, el pueblo elegido de Dios. Israel es el árbol original de donde proviene el plan de salvación. Con la figura injerto de ramas, Pablo se refiere a la inclusión de los gentiles en la familia de Dios. Aunque los gentiles eran parte del olivo silvestre, por la gracia de Dios y su fe en Cristo, fueron injertados en el buen olivo, el pueblo de Dios. Esto simboliza cómo los gentiles, que no tenían el trasfondo de las promesas de Dios a Israel, ahora tienen acceso a las bendiciones espirituales mediante la fe en Jesús. Y por último, con la figura ramas naturales injertadas de nuevo, teniendo en cuenta el contexto, las ramas naturales son los judíos que, por su incredulidad, habían sido desgajados del olivo.
Pablo argumenta que si los gentiles, que no pertenecían al olivo original, fueron injertados contra naturaleza, mucho más fácil y natural será que las ramas naturales, los judíos, sean injertadas de nuevo si llegan a creer en Cristo. De manera similar de lo que nos enseñó el apóstol Pablo, Juan dice que todos los que reciban a Jesús como su Salvador se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan capítulo 20, versículos 31, el apóstol presenta su conclusión escribiendo lo siguiente: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerda, la introducción y la conclusión forman una especie de unidad, conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre ellos. Este vínculo apunta al objetivo global del Evangelio de Juan, que la gente se salve creyendo en Jesucristo como su Salvador. Temas que reaparecen: creer y no creer. En esta sección trataremos el asunto especial que trata Juan sobre creer y no creer. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. Primero, los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías. Segundo, los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 11 de los discípulos pertenecen al primer grupo, los que creyeron, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo, los que no creyeron, están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5.000 e incluso uno de los discípulos, Judas. El prólogo de Juan presenta la venida del Hijo de Dios a Jesús como: primero, la luz verdadera que vino al mundo. Segundo, también señala que el mundo no le conoció. Tercero, en su prólogo también Juan dice que los suyos no le recibieron. Este rechazo anticipa el tema que se desarrolla en varios pasajes mencionados por el Evangelio de Juan: la luz, Jesús, vino al mundo, pero hay quienes la rechazan, no creen, y quienes la aceptan, creen. Es interesante que la palabra, el sustantivo, fe, creencia, griego pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer, griego pisteuo, aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este verbo creer, pisteuo, es un tema muy importante en Juan. Este uso del verbo en lugar del sustantivo fe, pistis, puede apuntar a un sentido muy activo, a un sentido de obrar, de dar frutos al convertirnos en cristianos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos, y no solo en un conjunto de creencias doctrinales y teóricas.
Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos, creer y no creer, es la forma en que nos relacionamos con Jesús. Los del primer grupo, los creyentes, o quienes llegan a creer, tienen una actitud abierta hacia Él, incluso cuando el Señor los confronta o reprende. Vienen a Jesús y no huyen. Él es la luz que los ilumina. Y por la fe, creyendo, se convierten en hijos de Dios. Dios Espíritu Santo los capacita para vivir de acuerdo a los principios de la ley moral de Dios, es decir, dan frutos de obediencia, de fe, misericordia y amor. Los del segundo grupo, los incrédulos, los que no creen, se caracterizan por: primero, por ir a Jesús solo para polemizar con Él. Segundo, por amar más las tinieblas que la luz. Tercero, les cuesta aceptar la palabra de Dios totalmente. Cuarto, lo juzgan todo en lugar de dejar que la luz de Jesús los mida y los juzgue. Quinto, por saber las Escrituras, tener conocimiento de las verdades bíblicas, pero no vivir de acuerdo con ellas. Recuerda, esta actitud, expresada en los 5 puntos anteriores, por supuesto, se había visto y se ve una y otra vez en quienes profesamos ser cristianos, al igual que en los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, que idealmente, como guías espirituales de la nación de Israel, deberían haber sido los primeros en creer y aceptar a Jesús. Temas que reaparecen. Gloria. Jesús pronuncia una oración profunda antes de su arresto y crucifixión. En esta oración, Jesús se está refiriéndose a su misión culminante de dar su vida en la cruz y a través de su sacrificio cumplir el plan de salvación. Leamos el siguiente pasaje bíblico. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Teniendo en cuenta el anterior texto, respondamos: ¿qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús está orando a su Padre Celestial antes de su crucifixión, en lo que se conoce como la oración sacerdotal. En esta oración, cuando Jesús dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, se refiere a 3 aspectos profundos de la misión y propósito de la venida de Jesús a este mundo. ¿Sabes cuáles son esos 3 aspectos? Estos 3 aspectos están inmersos en 3 expresiones utilizadas por Jesús. Primero, ha llegado la hora. Segundo, glorifica a tu Hijo. Tercero, para que el Hijo te glorifique a ti. En la expresión «ha llegado la hora», Jesús reconoce que el momento decisivo de su misión en la tierra ha llegado. Su muerte en la cruz está a punto de hacer el sacrificio por la redención de la humanidad. La expresión glorifica a tu Hijo, Jesús pide ser glorificado, lo que implica su sacrificio en la cruz, su resurrección y su exaltación a la derecha de Dios. En cuanto a la expresión «para que el Hijo te glorifique a ti», al ser glorificado,
Jesús glorificaría al Padre al cumplir su voluntad, trayendo salvación al mundo y revelando completamente el carácter de Dios, su justicia y amor. Además, Juan señala la gloria del Hijo de Dios al convertirse en humano en la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan utiliza dos términos especiales. Primero, gloria. Segundo, glorificar. En cuanto al primer término, gloria, proviene del griego doxa y significa brillo, esplendor, fama, honor. En cuanto al segundo término, glorificar, proviene del griego doxazo y significa alabar, honrar, ensalzar, glorificar. Este término es usado para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. Aquí, Jesús está pidiendo al Padre que lo glorifique a través de los eventos que están a punto de suceder: su sufrimiento, muerte y resurrección. A primera vista, la cruz parece un acto de humillación, pero la cruz es en realidad el momento de la mayor revelación de la gloria de Dios. Esta idea es bastante paradójica, porque la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de ejecución en el antiguo mundo romano. Este increíble contraste, Dios en una cruz, ilustra el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este lado humano y oscuro de la cruz se presenta especialmente en Mateo y Marcos. Pero el lado glorioso de la cruz se presenta especialmente en Lucas y Juan, ya que Lucas y Juan presentan la cruz como el lugar de salvación y misericordia, donde el Hijo de Dios se entrega completamente a su Padre. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza: cargar con los pecados del mundo. En la cruz se manifiestan el amor y la justicia de Dios de manera completa. La glorificación de Jesús implica su exaltación a través de su sacrificio redentor y su resurrección, demostrando que Él es el Salvador y Rey prometido. Pero también Juan, en el capítulo 1, versículo 14, señala a Jesús como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, al convertirse en humano en la encarnación. El término unigénito proviene del término griego monogenes. Esta traducción bíblica como unigénito no es la mejor. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma español, unigénito significa hijo único. Mientras que este término griego monogenes en su idioma original se refiere a la posición jerárquica, único en su género. Es decir, el griego monogenes es una palabra compuesta que etimológicamente significa lo siguiente. Monos significa único, solo, singular. Genos significa clase o género. El término monogenes está hablando estrictamente de único o singular, y no de unigénito o hijo único. Cuando la segunda persona de la deidad, Dios el Hijo o el Verbo, se hizo carne, se transformó en carne a fin de habitar entre nosotros, llegó a ser el único en su clase o único en su género, un ser totalmente humano y totalmente divino. No hay otro como Él, ¿verdad? Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir,
activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.